Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su puntualidad a esta sesión, la última que tendremos de The Crazy Ones Home Bootcamp. Vamos a dar 2 minutos para que todas las personas que se están conectando lo terminen de hacer y poder empezar todos juntos. Gracias. Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad. Díganme si escuchan bien el audio, por favor. Sí, pues ya vemos que se están conectando todos. Gracias a los que están respondiendo que sí escuchan. Sean bienvenidos a esta sesión de Crazy Ones. El día de hoy vamos a tocar el tema de liderazgo. Como saben, pues es nuestra última sesión. Gracias a todos los que han estado participando en los 8 módulos, en las 8 sesiones que se han estado impartiendo. Antes de dejarlos con Federico, nada más quiero comentarles que pues vamos a estar en Instagram pues atendiendo todas sus solicitudes. Es importante que se mantengan actualizados, que nos sigan en nuestras redes, tanto en Instagram como GNM 2050, como en Facebook como GNM MX, también en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar las sesiones disponibles, ya las 7 sesiones y a partir de esta noche ya las 8 completas para que pues las puedan volver a repasar y volver a estudiar los temas que por ahí todavía tengan alguna duda. Y pues comentarles que es importante que se queden hoy hasta el final porque Federico por ahí va a dar anuncios importantes. Y bueno, pues sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida y los dejo con Federico Quinzaños. Gracias. Gracias, Edgar. Pues muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente conectados. La verdad estamos muy contentos de lo que ha sucedido con este bootcamp. La verdad ha habido una respuesta impresionante de todos, pero sobre todo pues todo lo que se está creando alrededor del bootcamp, que creo que es lo increíble, que es lo valioso, los proyectos que se están generando. Y bueno, pues ya platicaremos un poquito más de esto al final, pero prácticamente pues hoy vamos a hablar del tema del liderazgo. Entonces, van a ser 4 partes de las cuales vamos a abordar en cuestión de liderazgo. Es un liderazgo distinto, no es el típico liderazgo. Ya saben que nosotros hacemos todo de una manera distinta, de una manera disruptiva. Entonces, pues bueno, prácticamente
darles a todos la bienvenida. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema y con el tema del día de hoy. Déjenme les comparto pantalla. Listo. No, esperen. Ahí está. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a darle en lo que la gente se viene conectando, que todos, algunos de ustedes me escribieron que ya venían corriendo, pero bueno, aquí vamos a andar y si no, bueno, pues está grabado. Prácticamente hoy vamos a ver y vamos a hablar del tema de liderazgo disruptivo, de Crazy Ones, como lo llamo yo. Y vamos a ver 3 temas. El primero tiene que ver con sincronía. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y vamos a entender cuál es esa articulación de hechos y de personas que ha habido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a hablar de sincronía. Después de ahí me voy a brincar a un tema que se llama contrafactualismo, que está también muy interesante. Luego nos vamos a ir con un tema, chifladez mío, que yo le llamo el liderazgo Fibonacci, ya van a ver por qué. Es una locura que me inventé. Y vamos a terminar con el tema de la superestructura del mexicano. Entonces, estos son los 4 temas que vamos a abordar prácticamente el día de hoy. Y vamos a empezar entonces, pues, con el tema de sincronía. No vamos a dar resumen, porque al final vamos a dar un pequeño resumen y algunos temas interesantes, pero bueno, para avanzar, vamos a hablar del tema de sincronía y me voy a pasar a otra presentación en donde les quiero prácticamente, vamos a poner esta presentación. Si yo les preguntara hoy, ¿qué hacen el día de hoy aquí? ¿Qué dirían? ¿Qué haces el día de hoy aquí? Imaginemos que estamos posiblemente en el kinder y si les digo, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué dirías? Pues no sé, me trajo mi papá y me trajo mi mamá. ¿Están de acuerdo? O mi papá o mi mamá, o quién sabe, ¿no? Entonces, prácticamente, si hoy nos preguntamos qué hacemos aquí, pues lo primero que tendremos que decir es, pues nos trajo un padre o nos trajo una madre. Entonces, eso prácticamente se convierte en una ley natural, porque estoy seguro que todos los que estamos en este grupo venimos de un padre y de una madre. Los hayan conocido, no los hayan conocido, les caigan bien, les caigan mal, nos hayan querido mucho, nos hayan abandonado, lo que sea, todos venimos de un padre y de una madre. Y ese tema se podría hacer extensivo prácticamente a todos los mexicanos, inclusive a todos los seres humanos. Inclusive los que nacieron in vitro vienen de un padre y de una madre. Eso hace que tengamos, ¿no? Que sea una ley natural. Más o menos vamos a poner mi ejemplo. Y aquí más o menos para 1950 yo debí de haber tenido 2 personas que tuvieron que encontrarse en algún momento de la vida, darse un beso, robarse a la novia, pelearse con los suegros, pedir el coche prestado, mandar una carta de amor, hablar por teléfono. Si esas 2 personas que yo le llamo padre y le llamo madre no se hubieran conocido en ese momento, posiblemente yo no estaría aquí. Si uno de ellos 2 hubiera fallado un minuto, es más, si uno de ellos 2 hubiera fallado inclusive 10 segundos, hoy yo no estaría aquí. Es por ende que ese padre y esa madre pues también vienen de un padre y de una madre, lo cual hace que yo tenga 4 abuelos. ¿Están de acuerdo que mi papá tuvo un papá y una mamá y mi mamá tuvo un papá y una mamá? ¿Están de acuerdo que todos sus padres, todos ustedes tuvieron un padre y una madre, y que su padre viene de un padre y de una madre, y que su madre viene de un padre y de una madre? Eso hace que tengamos 4 abuelos. Y si nos vamos en esta línea del tiempo hacia atrás,
pues para 1925 aproximadamente tendríamos, bueno, más bien precisamente tendríamos 4 abuelos, 2 abuelos y 2 abuelas. Y si nos vamos un poco hacia atrás, pues obviamente sacamos la conclusión que ese padre, esos abuelos tenían padre y tenían madre, lo cual hace que nosotros tengamos 8 bisabuelos. Por ahí de 1900 teníamos esos 8 bisabuelos. ¿Recuerdan ustedes el nombre de sus 8 bisabuelos? Y queremos ser reconocidos y trascender para toda la vida y no nos acordamos ni siquiera del nombre de nuestros bisabuelos. En 2 generaciones ya los perdimos. Y entonces esos 8 bisabuelos aproximadamente en 1900 evidentemente tuvieron que tener padre y madre, lo cual hace que tengamos 16 tatarabuelos. Por aproximadamente 1875 hubo 16 personas. Esas 16 personas tuvieron que mandar la carta, tuvieron que cambiarse de país, posiblemente estuvieron enamorados, posiblemente hubo mucha violencia, posiblemente estaban en contra de la familia, posiblemente fue una situación de coincidencia, pero hubo 16 personas que para 1875 tuvieron que llegar en el momento preciso, en el momento exacto para que el día de hoy tú estés aquí. Y para eso justamente tenemos que acordar eh, que para aproximadamente 1850 los 16 tatarabuelos tenían un padre y una madre, lo cual hace que tuviéramos 32 chosnos. Y chosnos es una palabra muy bonita porque significa lo mismo para los ascendientes que para los descendientes. Y a partir de ahí nos vamos a dirigir a todos nuestra ascendencia como ascendientes. Entonces, esos 32 chosnos evidentemente tuvieron padre y tuvieron madre, lo cual hace que para 1825 había 64 ascendientes y más o menos 128 para 1800, 256 para 1775, 512 para 1750, 1024 para 1725, 2048 para 1700 y así sucesivamente nos vamos hasta llegar casi hasta 1500, el año de la conquista, 1492. Tuvieron que haber aproximadamente 524.288 personas que llegan en el momento preciso, en el momento justo, en el momento exacto para que hoy tú estuvieras aquí. Y si esto lo vamos y lo llevamos justamente hasta este nivel, pues nos damos cuenta que para 1300 debió de haber 67.108.864 personas que deberían de haber llegado en el momento preciso, en el momento exacto para que hoy nosotros estemos aquí. Pero aquí hay un error de cálculo, evidentemente, y los calculistas nos dicen que pues para 1225 deberían haber sido 536.870.912 ascendientes, pero en el planeta Tierra solamente habían 400 millones. Pues obviamente los calculistas nos hablan y nos dicen que aproximadamente este es el número en donde podemos dar por hecho una relación ascendente más precisa. Antes le podíamos llamar, pues llámenle ustedes varias novias o distintas familias o como ustedes le quieran llamar, pero aproximadamente los calculistas nos dicen que para 1625 había 16.384 personas que tuvieron que llegar en el momento preciso, en el momento exacto, para que nacieran estas 8.192 personas. Y de esas 8.192 personas, también tuvieron que llegar en el momento exacto, preciso, para que nacieran las 4.096 personas. Y así sucesivamente, hasta llegar a los 32 chosnos, a los 16 tatarabuelos que nacieron, a esos 8 bisabuelos, a esos 2 abuelos y a esos 2 padres, para que el día de hoy tú estés aquí. Tuvo que haber una sincronía perfecta de personas, una sincronía perfecta de hechos. Si uno de ellos se tardaba 1 minuto, 10 segundos, 5 minutos, no tomaba el tren, no se cambiaba de país, no se robaba a la novia de su casa, no se peleaba con el suegro, no mandaba la carta de amor o no declaraba su amor, posiblemente hoy nosotros no estaríamos aquí. Esta sucesión de hechos y de personas se le conoce como sincronía. Tú eres una sincronía perfecta. Hubiera sido casi imposible diseñarte. De hecho, aunque quisiéramos diseñarte para los próximos años, pues casi hubiera sido imposible tener una sincronía perfecta de hechos y de personas como tú la tuviste. ¿Y esto qué nos dice? Pues evidentemente, ¿no? Que hay muchas veces que dicen, oye, y tú eres López,
Ay, ¿y tú también eres López? ¿Son primos? No, ni madres, yo soy López Portillo. Muchas veces somos mucho más hermanos de lo que parecemos. Muchas veces somos más hermanos de lo que parecemos y hablamos de que nuestras familias están llenos de gente muy distinguida. Estas 512 personas, evidentemente todas eran distinguidas. Y ni hablar de las 16.384 personas, más o menos en 1625, una familia distinguidísima de Abolengo. Damas y caballeros, con esto nos damos cuenta justamente, nos estamos yendo en una perspectiva para entender que somos una sincronía perfecta de hechos y de personas que hacen que el día de hoy estemos aquí. Y hay veces que nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y qué chingados hago aquí? Pues no sé, compadre, no sé qué fregados estás haciendo aquí, no sé, comadre, qué estés haciendo aquí, pero es una sincronía perfecta de hechos y de personas que hacen que el día de hoy tú estés aquí. Y algo importante, tienes que estar en este mundo y escuchando este taller y con este grupo de personas. Para eso, este tema de la sincronía nos da un poco la visión de hacia dónde queremos enfocar el tema del liderazgo, porque el liderazgo, a fin del día, hacemos liderazgos colectivos, que ahorita les voy a platicar un poco el pensamiento nórdico. El pensamiento nórdico prácticamente habla de que el liderazgo es algo que se ejerce en algún momento del proceso. Es decir, en algún momento del proceso, Edgardo tiene liderazgo para armar la agenda, para armar el Zoom, para convocar a la gente. Él tiene ese liderazgo. Por otro lado, Julieta, que es quien me ayuda a crear los contenidos, tiene un liderazgo dentro de este equipo, dentro de este proceso. Y finalmente yo tengo otro liderazgo que es comunicar estas ideas y estos pensamientos. Y para ello, ¿no? Cada uno absorbe un tema de liderazgo preciso, pero a fin del día no es de que sigamos a un líder, es justamente el que todos ejercemos un rol de liderazgo en ciertas actividades. Posiblemente, si hoy me toca, yo soy pésimo para cambiar llantas, si hoy estamos en medio de la carretera, se poncha una llanta y voy con mi equipo de trabajo, alguien tendrá que tomar el liderazgo de esa situación. No es de que yo o otra persona o posiblemente Edgardo tengamos que tener el liderazgo para siempre. Eso es justamente el pensamiento nórdico. El pensamiento nórdico es comprender que el rol de liderazgo va justamente transitando entre todos los miembros del equipo y que hay veces que alguien lo tiene que tomar. Si hoy estamos en un tema, por ejemplo, de producción, pues producción tiene que tomar el liderazgo y después postproducción, pero posiblemente yo lo tengo que tomar en la venta y después lo tiene que tomar mi socia Mariana en el tema de cobrar. Entonces, esto lo estoy platicando porque vamos a llegar a un tema que tiene que ver con el contrafactualismo. Y si ya hablamos de que la sincronía, el primer tema que nos pone en la cabeza es decir, fuiste una sincronía perfecta de personas y de hechos para que el día de hoy estés aquí y te avientas en tu cama y dices, no sé qué chingados hago en este mundo, pues no sé qué tengas que hacer en este mundo, pero la verdad, fuiste diseñado como tú quisieras concebirlo, pero prácticamente eres único y eres esta sincronía de hechos y de personas. Muévete, algo tienes que hacer. Y entonces nos vamos a ir al segundo punto que tiene que ver con el contrafactualismo. ¿Qué es el contrafactualismo? Fíjense que a los contrafactualistas, que por aquí hay muchos, ya había Paco Montes, que también es contrafactualista, los contrafactualistas nos gusta estudiar el qué hubiera pasado, nos gusta estudiar los hechos que jamás sucedieron, pero que posiblemente pudieron haber pasado. Eso estudia el contrafactualismo. Estudiamos el qué hubiera pasado, sí, pero los contrafactualistas tenemos grandes problemas porque somos muy necios y no nos podemos quedar solamente con distintos puntos de vista, sino que tenemos que llegar a una conclusión. Y entonces los contrafactualistas empezamos a pensar y empezamos a dialogar y empezamos a debatir en el sentido, y los pongo a pensar en este momento a todos ustedes, ¿qué hubiera pasado si Cristóbal Colón se muere a los 5 años de edad? ¿Qué
hubiera pasado si Cristóbal Colón se muere a los 5 años de edad? ¿Se hubiera descubierto América? Si Cristóbal Colón se muere a los 5 años de edad, ¿se hubiera descubierto América? Algunos de ustedes van a decir que sí, algunos de ustedes van a decir que no. Si Cristóbal Colón hubiera muerto a los 5 años, ahogado en su tierra natal, pues posiblemente, ¿no? Alguien más hubiera descubierto América. Posiblemente hubieran sido los hermanos Pinzón, o posiblemente hubiera sido otro marinero de otro país, o posiblemente décadas después. Pero prácticamente lo que todos me dirían es, pues sí, América iba a ser descubierta con o sin Cristóbal Colón. ¿Ok? Concuerdo con la idea. Pero entonces si ustedes me dicen, oye, posiblemente si Luis Pasteur le hubiera mordido un perro a los 3 años de edad y se hubiera muerto, hoy tendríamos, por ejemplo, la pasteurización y tendríamos la penicilina. Posiblemente sí, posiblemente no. Algunos de ustedes están pensando, ¿no? Y hoy sabemos que, si Pasteur no hubiera, si hubiera muerto de rabia, ¿no? A los 3 años de una mordida de perro, pues la pasteurización lo hubiera inventado alguien más, con otro nombre posiblemente, posiblemente hubiera sido de otra nacionalidad, no hubiera sido francés, posiblemente hubiera tardado más años, posiblemente hubiera sido mujer, posiblemente hubiera sido inglesa, o posiblemente hubiera sido un alemán, posiblemente hubiera sido 30 años después, 5 años después. Pero la pasteurización sí va a inventar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora déjenme les pregunto, ¿qué hubiera pasado si, vamos a poner, Miguel Hidalgo lo hubieran aplastado 10 caballos cuando tenía 4 años de edad? ¿México se habría independizado? Y prácticamente, pues todos me hubieran dicho, claro, por supuesto que México se iba a independizar, con o sin Miguel Hidalgo. Posiblemente hubiera sido Morelos o posiblemente hubiera sido alguien más, pero México se iba a independizar. Entonces, esto me lleva a la reflexión de esta diapositiva. Hay hechos predeterminados. América se va a descubrir. La pasteurización se va a descubrir. De hecho, México se va a independizar. Hay hechos predestinados que van a suceder. No importa qué hombre o mujer lo haga, no importa que haya sido Cristóbal Colón, posiblemente que haya sido Luis Pasteur, o inclusive que haya sido Miguel Hidalgo, iba a haber una mujer u otro hombre que lo hubieran hecho de otra nacionalidad, posiblemente en otro tiempo y posiblemente en otro espacio. Hay hechos predeterminados que van a ocurrir. Y entonces, pues prácticamente termina el debate porque estamos todos de acuerdo y prácticamente pues damos por concluida esta sesión. Bueno, les voy a hacer una última pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Beethoven va caminando por la calle a los 5 años y le cae un piano en la cabeza y lo aplasta? ¿Hoy tendríamos la novena sinfonía? Y entonces ahí, pues evidentemente todos dirían, no, pues si Beethoven hubiera muerto a los 5 años aplastado por un piano en la cabeza, pues seguramente hoy no tendríamos la novena sinfonía. Y entonces, si yo les digo, si Frida Kahlo hubiera muerto también a los 3 años, posiblemente de una enfermedad de la época, hoy tendríamos la obra de Frida Kahlo. Y pues no, obviamente, posiblemente tendríamos otra sinfonía, no la novena sinfonía, tendríamos otras obras, no tendríamos la obra de Frida Kahlo. Entonces posiblemente ustedes me van a decir, bueno, Federico, lo que pasa es que esas son creaciones, son pintura, es arte, ¿no? Es música y eso es algo personalísimo. Pero entonces, si me voy con otro ejemplo, si a Marx
Zuckerberg le da viruela negra imagínense que todavía hay viruela negra, y a los 5 años le da viruela negra a Mark Zuckerberg y se muere. Hoy tendríamos Facebook. Y entonces empezamos a hacer esta reflexión, pues posiblemente tendríamos otra cosa similar a Facebook. Tendríamos Cara Libro, inventada por Juanita López, posiblemente en Perú, o posiblemente en otra universidad de Estados Unidos. Pero no, Facebook jamás hubiéramos tenido si Zuckerberg se nos muere a los 5 años de viruela negra. Y si Zuckerberg le hubiera pegado la viruela negra a Jack Dorsey de Twitter a los 6 años, y Jack Dorsey también se muere de viruela negra, ¿hoy tendríamos Twitter? Posiblemente tendremos otra cosa, algunos dicen MySpace, o tendremos otra manera, pero Twitter no lo tendríamos. ¿Y el mundo sería hoy distinto sin Twitter? ¿La política de Estados Unidos, la política internacional sería distinta sin Twitter? Bueno, entonces, ahora ustedes me están diciendo que es al revés, que hay hechos que mueven a hombres. No importa que haya hechos predeterminados, son los hombres los que van a mover los hechos. Entonces, lo que me gustaría saber entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Tenemos hombres que mueven, hechos predeterminados en donde no importa quién los mueva. Puede ser Morelos, pueden ser los hermanos Pinzón, o puede ser un científico alemán, pero los hechos van a ocurrir. Vamos a independizar a México, vamos a llegar a América y vamos a descubrir la pasteurización. Eso va a ocurrir, no importa qué. O la otra opción es al revés. Si Beethoven sobrevive a ese piano, pues hoy tenemos la Novena Sinfonía. Si él hubiera muerto con ese piano en la cabeza, hoy no tendríamos la Novena Sinfonía, hoy no tendríamos la obra de Frida Kahlo, hoy no tendríamos Facebook y hoy no tendríamos Twitter. Podríamos tener cosas parecidas, o posiblemente antes o después. Bueno, yo quiero saber cuál es la respuesta correcta, porque los contrafactualistas somos muy necios y solamente aceptamos una razón y queremos saber cuál es la correcta. ¿Hay hechos predeterminados que van a ocurrir o hay hombres y mujeres que mueven los hechos? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Hay hombres que aquí dicen el hubiera no existe, los hechos son inevitables, los hombres, ¿qué pasaría? Bueno, pues los contrafactualistas, ¿en qué creemos? Fíjense, los contrafactualistas definitivamente creemos que son los hombres y las mujeres quienes mueven los hechos. Si Cristóbal Colón se muere a los 5 años de edad ahogado, hoy no tendríamos América. Hoy no tendríamos América. No se hubiera descubierto América. Posiblemente se hubiera descubierto Pinzonia, se hubiera descubierto Isabelandia, o se hubiera descubierto otra cosa, pero América no. Y el simple nombre y el simple descubridor cambia la historia y el rumbo de la humanidad y de un país, por supuesto. Si Cristóbal Colón se hubiera muerto a los 5 años, hoy no tendríamos América, y eso hubiera cambiado evidentemente el destino de la humanidad. Entonces, ¿a qué vamos con este tema del contrafactualismo? Es un tema polémico, es un tema de debate, es un tema donde entra mucha emoción, mucha razón, pero prácticamente lo que les quiero decir con esto es que tú mueves los hechos. Tú mueves los hechos y no tienes pretextos, porque inclusive ante los hechos, ante las circunstancias más adversas, hay hombres sordos que crean sinfonías. Hay mujeres sin educación que ganan premios Nobel. Hay personas de 70 años que hacen empresas transnacionales. Hay personas en extrema pobreza que hacen también empresas internacionales. Ante las circunstancias más difíciles, un hombre sordo que hace sinfonías, mujeres sin educación que ganan premios Nobel,
hombres de 70 años o hombres en extrema pobreza que hacen empresas internacionales, pues evidentemente hay otro componente y otro engrane en este sentido que tiene que ver con las circunstancias. ¿Y qué tiene que ver esto? Con que si tú dices, ay, es que México está muy mal, está fatal y todo muy mal. Bueno, ¿y dónde están los hombres y las mujeres que están moviendo los hechos? Es que Colombia está muy mal. ¿Y dónde están los hombres y las mujeres que están moviendo los hechos? Pues entonces mejor me espero con la tía Gertrudis en el sillón a comer chicharrones y guacamole en lo que México se pone bien, porque es un hecho predeterminado que a México en algún futuro, quién sabe cuándo, en 10 años, en 5 años, en 20 años, le va a ir bien. Y ese es un pensamiento justamente de estar esperando que las cosas sucedan. Cuando mi partido cambie, cuando mi organización campesina cambie, cuando mi iglesia cambie, cuando México cambie. Y el otro pensamiento es decir, a ver, no, yo tengo que cambiar las cosas. Y entonces me arremango la camisa, me arremango el suéter y digo, ¿sabes qué? Soy yo quien tengo que mover los hechos para poder generar nuevas realidades. Y ese es el tema al que queremos llegar. Tú mueves los hechos. Es que no me gusta la empresa en donde estoy, pues haz una empresa. Es que no me gusta el partido en donde estoy, pues haz un partido político. Es que no me gusta la asociación donde estoy, haz una asociación. ¿Es fácil? No, ni madres, es súper difícil. Pero esa es la diferencia entre unos mexicanos y otros mexicanos. 90% de los mexicanos que prefieren estar echado en el sillón viendo películas, comiendo chicharrones y diciendo, me voy a esperar a que las cosas cambien y me quejo todo el pinche día. Y está el otro 10% de mexicanos que dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Y voy a crear una empresa, y voy a crear una organización, y voy a crear una patente, y voy a crear un blog, y voy a crear un medio de comunicación, y voy a generar, y voy a hacer que los hechos se muevan para crear nuevas realidades. Posiblemente no va a ser en un día. Fácil no es. Fácil es echarte con tía Gertrudis a comer los chicharrones. Eso es más fácil. No es fácil mover hechos. Es muy difícil. A mí me preguntaron en la campaña presidencial que qué opinaba de los principales candidatos, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, de Mid, de Anaya y de Bronco, y obviamente Margarita, y les decía, pues mira, cada uno tendrá su ideología, cada uno tendrá sus preferencias, pero los 5 han movido los hechos, de una o de otra manera. Es gente que mueve los hechos. ¿Quieres llegar a la presidencia de la República? Empieza a mover los hechos. O te puedes ir con la suerte, apostarle a la suerte y esperarte a que llegue tu turno y que prácticamente por una sincronía posiblemente llegue y te digan, ahora tú eres el elegido para ser el próximo presidente de la República Mexicana. Damas y caballeros, este es un pensamiento que se tiene que cambiar. Los hechos no están predeterminados. Tenemos que tomar acción, tienes que tomar el liderazgo y tienes que generar ese movimiento de hechos para crear realidades. Insisto, ante las circunstancias más adversas, porque hasta la gente que la tiene imposible lo logra. Y aquí obviamente va a entrar, sí, pero es que no son las mismas oportunidades. Bueno, entonces cásate con ese discurso y entonces quédate sufriendo toda tu vida porque no tuviste las mismas oportunidades y entonces ya quédate allí. Y por otro lado puedes decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Pequeños pasos. ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer para hacer mi sueño realidad? Para tener la casa que quiero, para tener posiblemente el estilo de vida que quiero, el trabajo que quiero, la iglesia que quiero. Todo el mundo se queja del gobierno, todo el mundo se queja de su iglesia, todo el mundo se queja de su partido, pero solamente un pequeño porcentaje de mexicanos mueven los hechos. Y es ahí justamente en donde nos tenemos que enfocar. Ahí es donde nos tenemos que enfocar en mover ese liderazgo. Entonces, con todo esto, ¿a qué les quiero decir? ¿Es fácil mover hechos? No, no es fácil. Evidentemente vas a mover, ¿no? Acuérdense, van a mover, ¿por qué? Oye, yo quiero hacer una organización campesina. ¿Qué vas a hacer con una organización campesina? Pues le vas a quitar la pata de búfalo a otra organización campesina. Oye, ¿qué hace un partido político? Pues prácticamente lo que estás diciendo es, le voy a quitar la pata de búfalo a otro partido político. Oye, ¿qué hace una empresa? Pues vas a ir a quitar una pata de búfalo, riqueza, a otra empresa. Y eso va a generar conflicto. Y eso va a generar que tengas, ¿no? Una situación en donde realmente tengas que estar preparado.
Pero entonces, si nosotros entendemos que hoy lo que tenemos que estar enfocados es en ver cómo fuimos una sincronía perfecta de hechos y de personas para estar aquí. Aquí estamos. Tenemos dos opciones: mover hechos para crear realidades o, por otro lado, esperarnos a que los hechos sucedan. Y si tu pretexto es que la tengo cabrona, pues muchos la tienen más cabrona que tú y lo han logrado. Entonces, el tema de las circunstancias adversas, lo puedes ver como pretexto o lo puedes ver también justamente como una palanca. Entonces, del tema de sincronía y del tema que estamos platicando ahora del contrafactualismo, me quiero ir al tercer tema. Y el tercer tema tiene que ver con una chifladez mía que les quiero platicar, donde posiblemente si digan que ya estoy loco y ya en una de esas, pues yo creo que igual y ya me internan y ya ahí me van a visitar o a ver qué. Fíjense que yo estaba muy enfocado en el pensamiento exponencial. Oye, esperen, es que esta cosa no se conecta bien. Espérenme, no me tarda. Fíjense, aquí tenemos. Yo cuando conocí el pensamiento exponencial dije, no man, yo quiero hacer una empresa como Facebook, pensamiento exponencial, es lo más chingón del mundo, ¿no? Y entonces me puse a analizar el pensamiento exponencial, que ya se los platiqué en la sesión pasada, que es prácticamente, deja de pensar en que vas a ir creciendo un 10% cada año y piensa cómo vas a crecer un 10 exponencial. Es decir, si te dedicas a vender casas, este año vendiste una casa, el siguiente año 10 casas, el siguiente 100 casas, el que sigue 1000 casas, el que sigue 10,000 casas, y prácticamente tienes que aplicar las 6Ds, que eran las 6Ds que ya vimos, que tiene que ver con digitalización, con un tema deceptivo, con un tema disruptivo, desmaterializarlo, demonetizarlo y democratizarlo. ¿Se acuerdan de las 6Ds? Bueno, entonces yo estaba un poco obsesionado con este liderazgo exponencial porque creía que era lo más chingón, porque dije, no mames, pues Silicon Valley, todo se maneja de esta manera, es el futuro, pero también me causaba dudas porque yo decía, a ver, güey, o sea, el crecer 10 exponencial, pues a fin del día, pues no es un tema tan sostenible. Y además, pues digo, por más que quiera yo mover los hechos y las circunstancias estén dadas, pues es un proceso a fin del día, que es una metodología que nos dan. Y entonces empecé a dudar mucho y dije, bueno, a ver, ¿qué otro tipo de liderazgo podemos crear? Y entonces yo me fui a inventar esta, ahora sí, jalada que les voy a presentar ahorita, porque me quedé viendo, no sé si ya lo vieron o no, el documental, bueno, serie documental, o no sé cómo se llame, de Jordan, que se llama The Last Dance en Netflix. Si no lo han visto, véanlo. Algunos me escribieron así de, güey, no me gustó. Bueno, intenten reflexionarlo, intenten analizarlo. Para mí fue impresionante, ¿no? Porque evidentemente yo traigo, yo consumo Jordan y cuando yo era niño traía los tenis Jordan y el balón Jordan y Jordan era lo máximo y Space Jam, ¿no? Y otra vez está en mi vida, ¿no? Entonces me puse a reflexionar, dije, ¿cómo este hombre creó su liderazgo? ¿Cómo creó ese liderazgo pues en una época donde no había redes sociales, en una época en donde realmente su juego, ¿no? Era el que lo posicionaba. Entonces, bueno, me fui a pensar en cómo estaba el tema de Obama, perdón, de Jordan. Y por otro lado, pues en la serie sale Obama, inclusive ahí sale algo también de Oprah, creo, y me fui a analizar estos liderazgos y entonces llegué a una conclusión y dije, a ver, ¿cómo crece la naturaleza? Me fui a pensar en entender y en tratar de analizar cómo crece, cómo crece la naturaleza y prácticamente a la conclusión que llegué fue la sucesión de Fibonacci. Por eso pongo el liderazgo Fibonacci por Federico 15 años, ya en algunas veces la patento. ¿Va? Y fíjense, esta es la sucesión de Fibonacci, perdón. Empiezas con 0 y luego haces 1, y tienes que sumar los últimos 2. 1 más 1, 2. Y luego sumas 2 más 1, 3. Y luego 3 más 2, 5.
5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, 34 más 21, 55. Entonces, ¿qué me di cuenta con la sucesión de Fibonacci? Fíjense, tómenlo o déjenlo, esto es chifladez mía, ¿eh? Fíjense, partes de la nada, partes de cero, haz uno, genera uno, y de ahí duplícalo con toda la experiencia que adquiriste. O sea, haces uno y una vez que estás bien en el uno, te vas a hacer otro uno. Y con estos dos, duplicas. Entonces inicias en cero, haces uno, repites y después de que repites, duplicas. Eso te hace un core, te hace un centro. Y a partir del 2, ya no duplicas, solamente aumentas. De 2 no te vas a 4, te vas a 3. Ya nunca vas a duplicar. Pero siempre vas a ir creciendo, sin duplicar, ¿no? Pero siempre un crecimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver esta chifladez? ¿No? Que esto nos lleva, la sucesión de Fibonacci, que se utiliza en muchas cuestiones de la naturaleza para crecer, pues un liderazgo, un ser humano, también lo puedo utilizar como un modelo en donde partimos de cero, tenemos uno, hacemos otro, o sea, repetimos, duplicamos. ¿Qué nos pasa? Y qué he visto en algunos proyectos que fracasan. Haces uno y quieres hacer 20. ¿Sí me explico? Entonces, no nos damos el tiempo, no nos damos la calma para hacer 1, 1, 2, sino que queremos ir tan rápido, ¿no? En donde digamos, de 1 ya quiero hacer 100. Entonces, creo que esto es básico porque al hacer 1 y después repetir, vas a hacer el mismo, pero va mejorado. Y a partir de ahí dices, ok, aquí este es el momento de duplicar y empiezas a crecer. Y entonces, prácticamente, este es el diseño áureo, es el diseño basado en la secuencia de Fibonacci. Y si ustedes lo ven, que también mucha cuestión del arte y de la naturaleza usan esta secuencia, prácticamente aquí ustedes pueden ver 1, 1, 2. Con esto tú vas haciendo un core, o sea, vas haciendo y fortaleciendo un centro. Porque entonces hago 1 y ya me chiflo y hago 100. Entonces, 1, 1, 2, y de aquí me voy al 3, y del 3 me voy al 5, y del 5 me voy al 8, 13, 21, 34, 55. Entonces, posiblemente, estoy inventando y voy a poner ejemplos. Oye, quiero ser el presidente de México. Bueno, pues, ¿qué tienes que ser para el presidente de México? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Sabes qué? Voy a planchar súper bien mi colonia y luego otra colonia, bueno, mi distrito y luego el otro distrito. Ajá. Y de ahí me voy a mi municipio. Y entonces, poco a poco, empiezas a crear, ¿no? Este core, pero traes un core fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que hablo con muchos de ustedes y ese gran debate, evidentemente hay influencers increíbles, pero muchas veces los influencers, y hoy que todo pende de un hilo en todo, muchas veces son estrellas fugaces, ¿no? Que tienen un hit, ¡pum!, de 100. ¿Y dónde está tu core? Entonces, para poder hacer algo sostenible, para poder hacer algo virtuoso, creo que esta secuencia de decir, hago uno, hago otro, lo duplico y empiezo a crecer poco a poco, ¿no? Hasta llegar prácticamente hasta donde estoy yo buscando o hasta donde yo quiero. Entonces, prácticamente esta chifladez está basada en la sucesión de Fibonacci. Tengo un amigo que ya luego les platico, que me está ayudando justamente a crear ya todo esto como un literal, como un modelo, ¿no? Pero hoy se los quería compartir porque creo que muchos de ustedes que me han estado escribiendo me dicen, es que todavía no empiezo. Bueno, haz uno. No te vayas hasta el 100, haz uno. Y del uno haces otro. Entonces, muchas veces queremos brincar o queremos hacer el gran proyecto y prácticamente nuestro uno es el Minimum Viable Product. Eso es importante. El MVP. Sal con algo, sal. Y de ahí vas a aprender para hacer el segundo igual. Y ya de ahí duplicas. Pero si queremos hacer algo
desde 0 hasta 20, pues está cabrón. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener un buen core, hay que tener un buen núcleo, hay que tener algo consolidado para que nuestro crecimiento y nuestros proyectos y nuestro liderazgo sea sólido y no sea una estrella fugaz, sino que sea una buena constelación. Entonces, de estas chifladeces, ya hablamos de qué sincronía, que ustedes fueron una sincronía perfecta entre personas, entre hechos, para que el día de hoy ustedes estén aquí y a veces dicen, pero ¿qué chingados hago en esta vida? Pues no sé, pero fuiste una sincronía perfecta, así que ponte a hacer algo. Luego, tenemos el contrafactualismo. Tienes dos opciones. O te esperas a que las cosas sucedan o te pones a chingarle y hacer lo que tú consideras que se tiene que hacer. Posiblemente te vas a equivocar 100 veces. Posiblemente en una de esas te sale la primera. Pero el chiste es que muevas los hechos. ¿Cómo vas a saber si lo vas a hacer o no si no mueves los hechos? Y por último, tenemos este tema de Fibonacci, en donde es importante generar proyectos sólidos desde su raíz. 1-1, de 0 hago 1, de 0 no me voy a 20, hago 1 y luego de lo que aprendí de ese 1, repito, y de eso, ese 1-1 duplico y a partir de ahí crezco poco y ese crecimiento es casi infinito. Me voy a ir al último tema que tiene que ver con la superestructura del mexicano y ahora sí agárrense porque este se va a poner bueno. Quiero que en esta sesión, hablando de liderazgo, nos vayamos a comprender, y por eso traemos la playera de México siempre, porque hablamos de que GNM es el equipo de México. Me gustaría entender dónde encuentro al primer mexicano, dónde y cuándo encuentro al primer mexicano. Y para eso, les voy a dar algunas opciones y vamos a hacer un viaje en el tiempo en donde quiero entender prácticamente cuándo puedo hablar del primer mexicano, de ese primer mexicano, esa primera mexicana que se puede poner la playera de la selección y gritar ¡Viva México! Entonces me voy a ir en el tiempo y me voy a ir hasta hace 17,000 años. Hace 17,000 años, con el primer Homo sapiens en suelo mexicano, por ahí en Chihuahua, ¿no? En la sierra, los primeros Homo sapiens en suelo mexicano, ¿podríamos hablar de que ellos ya se sentían mexicanos? Pues por supuesto que no, esos no sabían ni dónde andaban, eran Homo sapiens, ahí andaban buscando a ver qué, obviamente no había esa concepción. Bueno, entonces me voy a ir a la fundación de la Gran Tenochtitlán. Vamos a poner la fundación de la Gran Tenochtitlán en 1325. En 1325 yo ya puedo hablar de los primeros mexicanos. Evidentemente no, ni siquiera había una concepción de qué era México. Entonces, no puedo hablar de que había mexicanos en 1325. Me voy a adelantar en el tiempo hasta 1519, cuando Hernán Cortés llega al Valle de Anahuac, ¿no? Y ahí podemos hablar de que había los primeros mexicanos. Pues no, por supuesto que no. Todavía ni siquiera, ¿no? Se daba ese proceso. Apenas en 1519 acaba de llegar Hernán Cortés. En el 1520 aplasta el centro de Tonantzin y de la Coatlicue. Y en 1521 cae la Gran Tenochtitlán. ¿Podemos hablar de que en 1521 ya nos podíamos considerar mexicanos? No, por supuesto que no, todavía nos podíamos considerar mexicanos. Entonces me voy hasta 1535. En 1535, con la Nueva España, ¿podíamos hablar ya de mexicanos? ¿Podemos hablar en 1535 de que ya teníamos mexicanos en este país? Pues posiblemente no españoles, ¿no? Pero mexicanos no. Entonces, ya vimos que no fue hace 17,000 años, no fue con la Gran Tenochtitlán en 1325, tampoco en 1521 con la caída de Tenochtitlán, tampoco en 1535 con la fundación de la Nueva España. Entonces me voy a ir hasta la independencia, 1810. ¿Les late que me vaya hasta 1810? Vámonos hasta 1810. En 1810, ahí el padre Hidalgo, ¿no?
ahí podíamos hablar de que el padre Hidalgo ya se sentía mexicano, ponerse la playera de la selección y gritar ¡Viva México! Todavía no. Evidentemente todavía no se sentía mexicano el padre Hidalgo. De hecho, cuando le preguntan al padre Hidalgo, ¿qué hizo? El padre Hidalgo dijo, no sé, todo fue un frenesí. Él no sabía que estaba construyendo un gran país. Él tenía, viva Alfonso VII, viva la Virgen de Guadalupe y muere el mal gobierno. Él no sabía que estaba construyendo un país. Entonces, no podemos hablar de que había mexicanos en 1810. Entonces, me voy hasta 1821, la consumación de la independencia. 1821. ¿Podemos hablar de que ahí ya tenemos a los primeros mexicanos? Es justamente ahí, en 1821, cuando Iturbide llega al centro de la Ciudad de México, al Zócalo, con este acuerdo que había construido, ahí podemos hablar de los primeros mexicanos. Es ahí donde podemos hablar justamente de los primeros mexicanos, porque se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Ahí podemos tener a los primeros mexicanos que se ponen la playera de la selección mexicana y gritan ¡Viva México, cabrones! Ahí los tenemos. La pregunta es, ¿cómo se sentían esos mexicanos? Y vamos a poner algunas opciones. Se sentían 0%, de la fregada. Vienen saliendo de un conflicto armado. Han perdido miles de vidas. Está de la fregada la situación. Segunda opción, 50%. Oye, pues vienen saliendo de una guerra, pero pues traen mucho ánimo, traen la esperanza de construir un gran país. O tercera opción, 100%. Tenemos toda la esperanza de construir un gran país. ¿Cuál creen que es la opción correcta? ¿0%, 50% o 100%? 0% de la fregada. 50%, pues más o menos. 100%, súper fregón. ¿Cómo creen que se sentían los mexicanos en 1821? Los primeros mexicanos. Bueno, la respuesta es ninguna de las anteriores. Nos sentíamos del 110%. Nos sentíamos el país más chingón del mundo. Éramos el segundo país más grande después de la URSS. Le habíamos ganado a la potencia en ese entonces, que era España. Todos los países europeos estaban apostando por nosotros. Inclusive las actas de nacimiento decían, no hay honor más grande para un ser humano que haber nacido mexicano. No hay honor más grande para un ser humano que haber nacido mexicano. Es así justamente, ¿no?, como nosotros nos definíamos a nosotros mismos. No hay honor más grande para un ser humano que haber nacido mexicano. Le ganamos a la potencia. Todas las potencias europeas están apostando por nosotros y somos el segundo país más grande después de la URSS. 1821. 1824 se va todo Centroamérica. Adiós Centroamérica. 1835 se va Texas, se separa. ¿Cómo que Texas se separa? ¿Se va a separar Texas? No se puede ir con Estados Unidos. No, no solamente se va a separar. Bueno, pero no se puede ir con Estados Unidos. En 1845 Texas se va con Estados Unidos. En el 46 la hacemos de pedo. Nos vamos a guerra en el 47. Estados Unidos nos aplasta en nuestro territorio, ondea bandera de Estados Unidos en suelo nacional, y en 1948 tenemos que entregar más de la mitad de nuestro territorio por no sabernos administrar los mexicanos. Damas y caballeros, en tan solo 27 años perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Y aquí lo tenemos. En tan solo 27 años perdimos más de la mitad de nuestro territorio por no sabernos administrar, por estar mexicanos en contra de mexicanos, mexicanos matando mexicanos, en solo 27 años. Y entonces, déjenme, les hago otra pregunta. ¿Eso termina ahí? Claro que no. Viene 1800, la guerra de reforma, del 47 al 50. Oye, no nos puede ir peor. La guerra de reforma, ¿no? Perdón, del 57 al 60. La guerra de reforma, liberales contra conservadores, mexicanos matando mexicanos, liberales mexicanos matando conservadores mexicanos matando liberales mexicanos. Y así es como funcionó la guerra de los 3 años. Y entonces, en el 62, prácticamente Reino Unido y España nos perdonan, dicen, ¿sabes qué? Ya yo no quiero broncas, tengo mis propias broncas, ya lo que necesito ahorita es enfocarme. Pero los franceses dicen, ni madres, a mí sí me vienes a pagar, y llegan los franceses. Hasta el 67, que matamos a Maximiliano, aquí en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, ¿no? Juárez manda la instrucción de matar a Maximiliano, viene
Carlota, viene todo el séquito, por favor, Juárez, no mates a Maximiliano, Maximiliano es un buen hombre. Y sí, de hecho, Maximiliano era un buen hombre. De hecho, cuando a él lo matan, él dice, viva México. Él creía en México. Y Juárez lo que dice es, no estoy matando al hombre, mato la idea de un imperio. Bueno, pues ya nos vamos un poquito para arriba. Después de venir, perdimos la mitad de nuestro territorio en 27 años, vivimos en la madre, guerra de liberales contra conservadores, y ahora nos vienen los franceses a cobrar. Bueno, ahí viene Maximiliano, pues ahí llega Juárez y nos matan en el 72 a Juárez. Y entonces viene Díaz. Y ya sabemos lo que pasa en el Porfiriato. Y entonces, con Díaz llegamos hasta 1909. Ojo, 1909, el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Y qué sucede en el inicio de la Revolución Mexicana? En una guerra ideológica. Era prácticamente una guerra ideológica. Después de estar durante décadas, ¿no?, con Porfirio Díaz, viene un nuevo discurso, viene una nueva narrativa, viene una guerra ideológica, pero realmente la guerra no empieza hasta 1913. Obviamente se consolida esa guerra ideológica y en 1913, damas y caballeros, matamos al 10% de nuestra población. Los mismos mexicanos matamos al 10% de mexicanos que había en ese entonces. Mexicanos matándose con mexicanos sin entender la razón, sin entender la ideología, sin entender nada que tenga que ver justamente con matar a otro mexicano. Y seguimos celebrando la Revolución Mexicana como un gran triunfo cuando matamos al 10% de nuestro país, y eso seguimos sin entenderlo. Y seguramente no todo fue trágico, algunos derechos se han ganado, algunas situaciones, instituciones se crearon, y entonces vienen los 20 y no queda ahí, esto no termina ahí, viene la guerra cristera, viene el ejército, ¿no?, contra la iglesia, mexicanos matando mexicanos. ¿Y eso termina ahí? ¿Eso termina ahí prácticamente? Pues bueno, justamente seguimos, ¿no?, en esta historia de mexicanos estando en contra de los mexicanos matando mexicanos. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues prácticamente llega al puerto de Veracruz Trotsky, recibido por Frida Kahlo y por Diego Rivera, huyendo de Noruega, llega al puerto de Veracruz y Trotsky llega y dice, a ver, vamos, yo no les vengo a hablar de política, yo les vengo a enseñar otra cosa. ¿Y qué nos vienen a enseñar? La superestructura. Y entonces le dicen a don Lázaro Cárdenas, mire señor presidente, aquí lo que vamos a hacer es justamente la superestructura. Y entonces el presidente le dice, oye, pero es que mira, nos hemos matado entre mexicanos, la hemos regado, estamos bien güeyes. Y entonces, ¿qué le dicen en la superestructura? Que ya lo vimos en la en la tercera sesión. ¿Qué le dicen qué vimos en la tercera sesión en la superestructura? ¿Cuál es el cuento, la superestructura del mexicano? ¿Cuál es esa superestructura del mexicano? Échale la culpa a otro. Échale la culpa a Estados Unidos. Échale la culpa a España. Échale la culpa a la corona. Échale la culpa a los franceses. Nosotros somos buenos. Nosotros venimos de los aztecas. Y entonces los mexicanos no aceptamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque entonces hay que echarle la culpa a un partido, y ahora a otro partido, y ahora a otro partido, y al gobierno, y a la señora corrupción, y hay que ver a quién le encontramos la culpa. La culpa no es de los mexicanos, nosotros somos buenos. Entonces, mientras nosotros no entendamos que tenemos que cambiar este pensamiento de dejar de echarle la culpa a alguien, a mi gobierno municipal, estatal, federal, sino más bien de cómo justamente yo, con este contrafactualismo, con esta sincronía, voy a poder generar estos cambios que el país realmente necesita. Porque esto lo vemos no solamente, aquí ya me están diciendo que me fui 200 años, 200 años atrás, no solamente son 200 años atrás, fueron 100 años atrás
Y estamos repitiendo lo mismo, mexicanos matando mexicanos. Y esa es la historia de nuestro país. Échale la culpa a alguien para matar mexicanos. Y hoy llevamos más de 200,000 muertos por una guerra absurda, en donde nos estamos matando entre nosotros. Y hoy tenemos, yo puedo decir, uno de los peores momentos en la historia del país. No contamos con un tema petrolero, no contamos con un tema turístico, la manufactura está frenada, el tema de las remesas está bajando, hay una cuestión muy compleja de polarización social, hay una cuestión de salud mundial, prácticamente todas las patas de la mesa están tambaleándose y entonces hay que echarle la culpa a alguien. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente asumir la responsabilidad como mexicanos y desde la trinchera en la que estén, en Veracruz, en Nuevo León, en Tijuana, en Guanajuato, en Guadalajara, en Yucatán, desde los medios de comunicación, desde la empresa, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde San Luis Potosí, desde cada trinchera, desde cada rincón, cómo agarras, te remangas la camisa y te pones a generar hechos y mueves los hechos para crear la realidad. No nos vamos a tardar un mes, no nos vamos a tardar un año, posiblemente van a ser una generación. El mundo cambia cada 20 años. George Friedman decía, el mundo cambia cada 20 años. Hoy lo que tenemos es producto de hace 20 años. Entonces, a nosotros nos va a tocar el pedo. Hoy estamos aquí, tenemos un cierto liderazgo en cada una de nuestras áreas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder generar una realidad que queremos? Moviendo los hechos que cada uno de nosotros podemos mover. Paso por paso, 1, 1, 2, de ahí nos vamos 3, 5. Entonces, esto que les estoy platicando es justamente para que nos ayuden, que desde la trinchera en la que ustedes estén, nuevamente, en algún momento podamos decir, no hay honor más grande para un ser humano que haber nacido mexicano, porque eso nos hace falta y hoy no lo podemos decir. Y para eso, y para ya concluir esta presentación, pues prácticamente tenemos que definir qué queremos, cómo vemos a México en el 2050. Nunca hemos tenido, Luis Sánchez, mi amigo, que nunca lo cito y siempre me reclama que no lo cito, ya ahora sí te estoy citando, Luis Sánchez Rendón, nunca tuvimos un manifiesto, nunca tuvimos esta carta, ¿no? Prácticamente para decir qué queremos. Los alemanes saben qué quieren, los franceses saben qué quieren, los estadounidenses saben qué quieren, qué queremos los mexicanos. Y no estoy diciendo para los próximos años, estoy hablando para las próximas décadas. No sabemos, nadie sabe qué quiere. Entonces, es importante, ¿no? Justamente el no esperar a que las cosas sucedan, a que los hechos ocurran, sino ver de qué manera podemos estar transformando lo que queremos. Hay un término que me gusta mucho que se llama Black Swans. Los Black Swans son prácticamente temas que hacen una disrupción en la humanidad. ¿Qué son los Black Swans? Por ejemplo, el descubrimiento de América es un Black Swan, el Internet es un Black Swan, o sea, es algo que cambia completamente la historia de la humanidad. Ajá. Esos son los Black Swans. Hoy estamos en un Black Swan. Hoy estamos en el tema del COVID. Es algo que cambió completamente la historia de la humanidad. Y para ello, hacíamos la reflexión con varios de ustedes. Hubo un video muy interesante que subieron que estaba prácticamente era así como de la verdadera enfermedad no es el COVID, la verdadera enfermedad es que nos están controlando y bla, bla, bla. Y era un video donde prácticamente pues eran los niños en China, los niños en Francia, jugando en un cuadrado en el kinder separados y con aros alrededor de ellos y gorros gigantes para que no se pudieran, ¿no?, tocar entre los niños en el kinder. Entonces, cuando vi ese video, se lo mandé a varios grupos de amigos, de trabajo, y dije, a ver, creo que, y la pregunta más recurrente que he tenido en todo este bootcamp es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Hoy nadie sabe dónde está parados. Yo trabajo con varios gobiernos, trabajo con
con varios empresarios y es complejo entender en dónde estamos parados. Y si no sabemos en dónde estamos parados, pues no vamos a poder diseñar algo para el futuro. Entonces, prácticamente me quedé pensando hacia dónde íbamos. Vi ese video. Prácticamente algunos me dijeron, bueno, las reglas siempre han existido y ahora hay nuevas reglas. Las mamás por lo general salieron y me dijeron, yo jamás voy a llevar a mi hijo a una escuela en donde lo pongan en un cuadrado, ¿no? Y entonces hubo muchas reacciones ante ese video y prácticamente me acordé de la pregunta que me había hecho Álvaro de Colima, que me había dicho, ¿por qué la narrativa del cambio climático no ha funcionado? Y nada más se la recuerdo rápido y me puse a investigar. La narrativa del cambio climático no ha funcionado como debería por 4 razones. La primera es porque es considerado un tema de un hiperobjeto, es decir, es algo que tú no puedes controlar, es algo que ves de unas dimensiones gigantes y es muy difícil que tú lo puedas controlar. El segundo tema es que se jugó mucho con una narrativa de ficción, ciencia ficción, no, perdón, ciencia ficción, ciencia ficción, y entonces pues ya no supimos qué fue, si ciencia ficción o ficción o ciencia, ¿no? O sea, nos confundimos en la narrativa con el tema de cómo se abordó. Punto número 3, había un tema de catastrofismo y más un tema de a largo plazo, y prácticamente la narrativa siempre fue a largo plazo. Entonces, si tú juntas estas 3, ¿no? Que es un hiperobjeto que tú no controlas, que es a largo plazo y que además posiblemente es ciencia ficción, entonces pues prácticamente pues yo que tengo que ver, ¿no? Y luego el cuarto punto, que es el punto al que quiero llegar, que es los valores de la ilustración. Y los valores de la ilustración prácticamente pues nos dicen, los seres humanos somos lo más precioso, lo más divino, lo más hermoso, todo gira alrededor de nosotros, nosotros somos lo más chingón del planeta. Y entonces, yo no sé qué venga a futuro, porque me gustaría tener la bola de cristal, que a veces la tengo, pero me encantaría saber qué viene a futuro. Podemos utilizar un foresight para saber algunas señales y poder hacer algunas visiones, pero prácticamente hoy ya salieron a decir los chinos, es el fin del posmodernismo. Claro, porque a los chinos no les conviene, porque China y algunos países trabajan con las grandes narrativas. Ellos no son fans de las personas que desean, sino del hombre que razona. Entonces, algunas publicaciones en China ya salieron a decir prácticamente, ahorita el COVID es el fin del posmodernismo, ¿no? Y entonces otros dicen, no, hay un nuevo postmodernismo, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, y lo que reflexionaba al ver este video, de ver a niños en un cuadrado, jugando, o posiblemente de estos restaurantes que han visto en Europa, que están con estas cosas tapadas, y todos estos esfuerzos que se han hecho, el sentimiento que me dio fue de ver al ser humano, la vulnerabilidad del ser humano la hemos visto en los desastres naturales, la hemos visto en situaciones de extrema pobreza, en situaciones muy complejas, pero esto fue algo diferente. Esto fue algo en donde vi la vulnerabilidad literal de la humanidad en decir, puta, no sabemos qué hacer. Entonces, si me preguntan, que es la pregunta más recurrente más bien de todo esto, es, hoy estamos en un Black Swan, en donde posiblemente el mundo va a cambiar 180 grados, no sabemos a dónde vamos. Lo que creo que sí tenemos que tener en cuenta es que hoy viene una nueva etapa y tenemos que justamente estar atentos a cuáles van a ser estas nuevas formas de pensamiento. ¿Para qué? Para poder construir proyectos más sólidos, proyectos más interesantes, proyectos competitivos, proyectos globales, proyectos sostenibles, para no estar chiflando no solamente con decir, ay, vi una idea muy buena y la voy a hacer y aquí la hago y ahí ya troné al mes, sino que realmente nuestros proyectos se puedan sostener, ¿no? En el tiempo y sobre todo podamos trascender como personas, como humanidad, como mexicanos, ¿no? Con algo que nosotros creemos, porque acuérdense que somos la única especie, que somos la única especie capaz de crear lo que imaginamos. Entonces, no sé qué venga, puede ser el fin del posmodernismo, puede ser el inicio de otra era,
yo lo que vi en ese video y lo que estoy viendo y lo que estoy pensando, y aquí respondiéndole a mi amigo Álvaro de Colima, es posiblemente sea el fin de la ilustración. Pues ya entendimos que el ser humano no es lo más precioso y lo más hermoso. Obviamente la ilustración tiene muchísimo más valores alrededor y muchos más conceptos, pero bueno, básicamente haciendo, ¿no?, una síntesis, ¿no?, de la ilustración, pues prácticamente es decir, ¿sabes qué? Pues el ser humano es parte de un ecosistema y de un equilibrio y pues no, el ser humano no es lo más chingón y lo más precioso y lo más hermoso, somos parte de un ecosistema y somos parte, ¿no?, de un ciclo de vida y somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, prácticamente, pues con esto me gustaría ir cerrando el taller. Fíjense, dedicaron 8 horas, bueno, nos pasamos tantito en muchas, pero prácticamente dedicaron 8 horas en 2 meses. Esas 8 horas pudieron haber visto Netflix, posiblemente otra cosa, tener una llamada o se les olvidó, pero la gran mayoría de ustedes dedicó 8 horas en 2 meses a aprender nuevos conceptos, en que la cabeza les revolucionara, en posiblemente de estas 45 cosas que vimos en estos 2 meses, algunos ya aplicaron, algunas que yo he estado ahí trabajando con algunos de ustedes, algunos posiblemente están por aplicar otras, algunos las van a guardar y las van a aplicar cuando crean que es el momento indicado. Hablamos del origen del conflicto, que tiene que ver justamente quién va a administrar la riqueza. Hablamos de los paradigmas que tienen que ver con religión, economía, cambio climático y la felicidad. Nos fuimos a hablar de la entropía, que prácticamente es la economía verde, en donde ya no hablamos de peso, sino hablamos de energía. Hablamos del modernismo y del posmodernismo, que ya lo hemos platicado mucho. Hablamos del Ikigai, que prácticamente es este equilibrio entre lo que sabemos hacer, nos gusta hacer, lo que ganamos dinero y ayudamos al mundo. Hablamos de que tenemos que tener un cambio de pensamiento en lugar de decir, esto es lo que tengo que hacer, a decir, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al final, ¿qué voy a hacer? Y espero que con muchos se queden, porque prácticamente todos nos aferramos a un tema y no queremos salir de ahí. Nos fuimos a hablar justamente de que el valor agregado es justamente cuando conectamos el producto con nuestro mercado. Si tenemos un gran producto, pero no tiene un mercado, no tiene quien lo compre, no hay valor agregado. Hablamos del mapa de empatía, qué siente, qué piensa, qué ve, qué escucha nuestro customer. Hablamos de la persona, ¿no? ¿Cuál es esta persona a la que nosotros le vamos a ir a vender? Hablamos del Canvas, que son estas preguntas que nos hacemos al respecto para poder armar nuestro proyecto. Hablamos del MVP. El MVP prácticamente tiene que ver con el Minimum Viable Product, que es el producto con el que ya podemos salir, ¿no? Y que posiblemente nos destrozan, pero lo vamos a mejorar y lo vamos a mejorar y lo vamos a mejorar. Fuimos a hablar del FODA. El FODA es prácticamente conocerte a ti mismo y conocer a tu oponente, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades y también cuáles son tus debilidades y tus amenazas. Hablamos del cuadro de integralidad, lo que la gente conoce de ti y la gente desconoce de ti, lo positivo y lo negativo. Hablamos de la superestructura, no hablar solamente de infraestructura y de estructura, sino de esa superestructura. Un sistema solar, el proyecto va en medio y todos orbitamos alrededor de él. Hablamos de los ecosistemas sanos, cómo crear ecosistemas mucho más sanos alrededor de nosotros, esos 3 círculos prácticamente, nosotros estar bien, que nuestro entorno esté bien y entonces ya podemos apoyar al mundo. Si nada más andamos apoyando al mundo, pero nosotros olemos a madres, pues no estamos bien. O si nada más nosotros estamos preciosos y estamos destruyendo el mundo, pues no funciona. Hay esos 3 círculos interesantes. La toma de decisiones que tiene que ver, no tomar decisiones con la cabeza ni con el corazón, sino con esa conciencia, con tu Dios, con tu luz, con tu Pepe Grillo, con el sexto sentido, como le quieras llamar. Los obstáculos, tienes 2 opciones, la tragedia, gritar, llorar, aventarte, o posiblemente darles una solución. Crear escenarios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hasta la Z y de regreso. Siempre tener esos mentores que son los que nos llevan a hacer la maestría. Hablamos de un tema mainstream, en donde prácticamente hoy cambia toda esa narrativa. Hablamos de las causas, de los 7 triggers, hablamos del viaje del héroe, de la narrativa de Pixar, en donde hoy prácticamente todos pueden cambiar el mundo. Un monstruo
puede no espantar a los niños, un viejito puede tener el corazón triste. Hablamos de los 7 plots básicos de narrativa, hablamos del escapismo, que compramos un Starbucks para irnos de nuestra realidad durante unos minutos, o también de la narrativa como un motor social de cambio, por ejemplo, el tema LGBT. Hablamos del círculo de oro, del mainstream, de la digitalización, del e-commerce, del omnicanal, que prácticamente es, hoy vemos una marca, no todos sus canales. El seamless, que prácticamente es que no tenga complicaciones en el proceso. Hablamos de la industria 4.0, que es toda esa industria de robótica, inteligencia artificial, big data, etcétera, del pensamiento exponencial, que tiene que ver con el 6D. Hablamos del VUCA World, ya saben qué es el VUCA World. Hablamos de la clase creativa, que también es la clase que va a estar creando, que es ese 10% de mexicanos que va a crear lo que sea. Hay 10 tipos de innovación, no solamente en un producto, puede ser en un servicio, en tu marca. Está la disrupción, están las tecnologías exponenciales. Hablamos del esencialismo, vete a esa esencia. Hablamos de la sincronía, toda esa sincronía que hubo para que tú estés aquí. Hablamos del contrafactualismo, tú mueves los hechos, inclusive aunque las adversidades sean muy complejas. Hablamos del liderazgo Fibonacci, by Federico Quinzaños, mi chifladez. Y por último, hablamos de la superestructura del mexicano. Y bueno, pues prácticamente con esto vamos a finalizar este bootcamp. Mi frase, que ya se la saben, es importante que encuentren su lugar, que sigan su misión y que dejen de chingar, porque llevamos 200 años chingándonos entre mexicanos. No significa que tengan que ser amigos de todo mundo, no significa que a alguien les caiga mal. No, a ver, pues a mí hay mucha gente que me cae mal, ¿no? Pero pues no le hablo y ya, no los voy a estar chingando. Esa es la diferencia. No significa ser los más optimistas del mundo, no. Evidentemente va a haber gente con la que no compaginamos o que no tenemos las mismas ideas o posiblemente no nos llevamos. Bueno, pues no pasa nada, pero no los vas a fregar, no los vas a afectar. Y eso es lo que tenemos que entender. Find your place, follow your mission and stop bullshit. Entonces, prácticamente con esto damos un poco la conclusión y me gustaría, ay Dios, espérense. Ya. Y prácticamente me gustaría terminar. Algunos de ustedes hemos estado avanzando en varios proyectos y decidimos, muchos me han hablado de, oye, por favor, ayúdame, ándale, vente, no sé qué, bla, bla. Entonces, decidimos diseñar un proyecto parecido a este bootcamp, en donde lo vamos a empezar aproximadamente en unas 3 semanas. Se los vamos a enviar a todos. Va a ser solamente para 50 personas. Ya va a tener un costo, pero nos vamos a enfocar en los proyectos. Solamente, a ver, tenemos 1,500 personas registradas, 1,500 personas conectadas, y nos vamos a ir poco a poco. Primero vamos a hacer 50 proyectos. Esa es la idea. Los que ya tengan su proyecto entre que medio armado, o sea, los que todavía, bueno, esto es para ustedes. Vamos a ayudar ahorita a 50 proyectos y ya después de ahí, ¿no? Yo me voy a meter en 4 sesiones y después vamos a dedicar todo un sábado a la revisión de los proyectos. Primero los vamos a construir, ahí sí ya va a haber tarea, ya va a haber un manual, va a haber un seguimiento, tienen que hacer un pitch, tienen que hacer un prototipo, no lo tienen que hacer perfecto, ¿no? Aquí el chiste es ya empujarlos a todos a que ya hagan su proyecto. Entonces prácticamente, a ver, aquí lo tenemos, se los vamos a enviar porque todavía, prácticamente aquí lo tenemos. Se va a llamar Groundbreaking Sprint. Vamos a hacer un sprint de Design Thinking. Prácticamente vamos a hacer el proceso. Solamente van a ser 50 proyectos de los 1,500 que están registrados. Bueno, tenemos 1,497, no llegamos a los 1,500, nos faltaron 3. Pero bueno, de los 1,497 que tenemos conectados, registrados, a ver, no, creo que no se ve, ¿verdad? Entonces, prácticamente de aquí, ¿no? El Groundbreaking Sprint, solamente 50 proyectos. Van a ser también los martes a partir del 28 de julio. O sea, vamos a darles chance para que los que también tengan que tener y conseguir ahí
recurso, pues obviamente sabemos que son momentos difíciles, pero también son momentos de generar tu proyecto. Entonces la primera sesión va a ser Design Thinking, vamos a generar todo el concepto de Design Thinking. Después, ahora sí, nos vamos a enfocar en tu customer, quién es tu cliente, quién te va a comprar. Después el Value Proposition, vamos a hacer prototipaje, vamos a hacer el pitch y nos vamos a ver el sábado. Aquí no es de 20 a 22, es todo el sábado, donde vamos a aprender de los 50 proyectos que estén. Cada uno va a tener un horario y vamos a estar sacando, ¿no? Puedes escuchar los 50 proyectos o puedes nada más meterte, exponer el tuyo y salirte, pero lo que estamos buscando es que ya puedan tener su proyecto con un prototipo, con un pitch, para ya salir. Puede ser, insisto, un medio de comunicación, puede ser una aplicación, puede ser posiblemente una organización de la sociedad civil, puede ser un evento que quieren organizar, pueden ser, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un tema de turismo, de una ruta de turismo que quieren hacer, puede ser, o sea, no tiene que ser una empresa tal cual, los que ya tienen empresa, pues está muy bien. Si tú apenas la traes ahí en idea, pues bueno, buenísimo. Y bueno, pues prácticamente, aquí viene el teléfono, creo que ni se ve, Edgardo, pero bueno, si no se los mandamos. El chiste es, ahí sí la verdad es que vamos a respetar los primeros 50 que se registren para que, porque la verdad es que no estamos considerando tener más por cuestión pues para darle la atención a todos, porque sí van a tener que llenar un manual, voy a tener que revisar el manual, voy a tener que dar comentarios y todo el sábado lo vamos a dedicar justamente a esto. Entonces, pues bueno, prácticamente es para quien quiera entrarle, pues puestísimos. Y el tema de Tulum, que muchos nos han preguntado, el bootcamp de Tulum, bueno, ¿cómo se registran? Me están diciendo, manden un link. Aquí Edgardo igual y nos pone el celular, manden ¿cómo se llama? Manden su link. Edgardo, súbenos el teléfono y manden solamente, Edgardo les va a mandar una hoja de registro para que ya aparten su lugar y bueno, por el momento van a ser 50, ya después abrimos a otro, pero bueno, básicamente es el seguimiento de sus proyectos, el bootcamp de Tulum, prácticamente lo queremos hacer para noviembre, estamos viendo qué pasa con la agenda del COVID, y la idea del bootcamp es pues ya, más bien pues, es muy integral porque va a haber fiesta, obviamente, ya saben que los que me conocen ya saben que me encanta, pero también va a haber más retroalimentación y más bien pues va a ser ya más una asesoría uno a uno con ustedes y en equipo y bueno, poder crear un buen equipo y ir avanzándolo. Entonces, bueno, pues vamos a ir avanzando y muchísimas gracias a todos los coordinadores de GNM de todos los estados que nos están apoyando, que invitaron a muchos de ustedes. Son obviamente la fuerza básica para poder generar todo lo de GNM. Muchas gracias a todos. Me gustaría nombrarlos a todos, pero pues aquí están todos en el grupo y obviamente no quiero que me falte nadie. La verdad es que ustedes desde hace 6 años han creído en GNM y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y pues estamos muy comprometidos en esto. Muchas gracias a todos. Gracias a Julieta por todo el contenido, por la orientación. Gracias, Edgardo. Y pues prácticamente con esto concluimos el bootcamp. Gracias a todos los que nos están poniendo ahí comentarios. Aquí preguntan la graduación, Juan García. Voy a hacer otro proyecto justamente con GNM que va a ser constelaciones. Prácticamente yo les voy a presentar a mi constelación. Ya no voy a hablar yo, ya les prometo que ya me voy a callar. Más bien lo que voy a hacer es, voy a invitar a 10 amigos míos chingones de todo el mundo para que los escuchen. Jóvenes que están en México, en Estados Unidos, en Europa, y les quiero presentar mi constelación. Y nos vamos a ir estado por estado
viendo a esos jóvenes que están haciendo cosas increíbles. Entonces, ya Paco Montes dijo que vamos a empezar por Colima. Entonces, vamos a hacer después la constelación de Colima y luego, y entonces vamos a ir buscando todos esos liderazgos. Ani Marín ya dijo, ya apuntó Aguascalientes. Entonces, vamos a ir generando esto y bueno, pues lo que les decía, aquí no hay estrellas fugaces, aquí es una buena constelación que se llama Geneme. Gracias a todos los que están conectados durante estas 8 horas. Espero que haya valido la pena. Tienen los videos para poder, tienen los videos para poder repetir todos sus, los contenidos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Edgardo. Sé que fueron momentos bien difíciles estos 2 meses, pero bueno, lo logramos. Muchas gracias.